Hola, mis hermanos de la Escuela de la Renovación Carismática Católica, Padre Benigno Juanes. En este momento nos encontramos aquí, como le había dicho anteriormente, para dejarle una de las clases que le prometí dejar grabada, por el motivo de que en este momento he de estar haciendo mis ejercicios espirituales que realizo cada año. Entonces, para que no tengamos ningún tipo de atraso, prometí dejarle la clase de esta forma, recordándole que le dije que al final iba a dejar algunas preguntas para que ustedes la completen, me la envíen a mi WhatsApp personal y luego, según vayan llegando, esta es la forma en que iremos tomando la asistencia. Pues nada, entonces comenzamos con la clase de la persona del Espíritu Santo en este momento y vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga y nos acompañe. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Santo Espíritu de Dios, que te derrame con poder sobre nosotros. Ven, derrámate, Señor, y danos palabra de sabiduría y conocimiento. Ven, Señor, a tu presencia viva en este momento y ayúdanos, Señor, a comprender el mensaje de amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos por cada uno de los participantes que en este momento estén viendo este video para que tú, Señor, entre en su vida, en su corazón y le renueve y le transforme. Para que tú abras su conocimiento, su entendimiento, para que tú te hagas vida en sus vidas, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo, gracias por lo que seguirás haciendo en la vida de cada uno. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Santo eres. Amén. Entonces, continuando, como le decía, el tema que tenemos para en este momento es sobre el Espíritu Santo en la iglesia. Un tema que quizá lo hemos escuchado un montón de veces por donde quiera, pero siempre tenemos que compartirlo. El día de Pentecostés, la iglesia surgida de la muerte redentora de Cristo se manifiesta al mundo por obra del Espíritu Santo. Se hizo patente cuando vino el Espíritu Santo a los apóstoles. Comenzaron ellos todos a dar testimonio del misterio pascual de Cristo. A partir de ese momento, como ya hemos hablado en otra ocasión, estos hombres ya comenzaron a perder el miedo. A partir de ese momento ya ellos fueron capaces de comenzar a proclamar ese evangelio de ese Cristo que ellos habían conocido y que ellos vieron cómo se entregó por cada uno de nosotros, de ellos y de nosotros también. En efecto, Él no se limitó a atraer oyentes y discípulos mediante la palabra del evangelio y los signos que obraba, sino que también anunció claramente su voluntad de edificar la iglesia sobre los apóstoles y en particular sobre Pedro. La misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la iglesia, cuerpo de Cristo. Asocia a los fieles en una comunión en Cristo con el Padre en el Espíritu Santo. Por medio de los sacramentos de la iglesia, Cristo comunica su Espíritu Santo a los miembros de su cuerpo, para producir fruto en la vida nueva en Cristo, según el Espíritu. El Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. O sea, muchas veces nos preguntaremos, yo misma lo he hecho un montón de veces, cómo aquellos hombres, después de estar encerrados tantos días por temor, de repente fueron capaces de dar su vida. De repente fueron capaces de dejarse torturar. De repente fueron capaces de salir a proclamar a Cristo sin importar lo que le pudiera suceder.
ya no tenían miedo, ya no veían las dificultades. Pero esto lo pudieron hacer gracias a la acción del Espíritu Santo en ellos. Nosotros muchas veces pedimos, pero no sabemos pedir como nos conviene. Pero el Espíritu Santo mismo intercede por cada uno de nosotros. La iglesia es capacitada por el Espíritu para realizar en la liturgia la obra de Cristo. A través de la liturgia, principalmente de los sacramentos, Cristo continúa realizando en la historia, por medio del Espíritu, su obra de redención y santificación de todo el género humano. Por esto, la liturgia en la iglesia, el nuevo culto en el Espíritu y la verdad es a la vez obra de Cristo y acción de la iglesia. El Espíritu Santo santifica a la iglesia, principalmente en los sacramentos, haciéndolo eficaces. Él es quien actúa en los sacramentos para hacer que comuniquen la gracia que cada uno de ellos significa. La iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos son necesarios para la salvación, que cada uno de ellos otorga el Espíritu Santo. Esto nos transforma y nos configura con Jesucristo. Y muchas veces nos perdemos la gracia y el privilegio de recibir cada uno de esos sacramentos que tenemos en nuestra mano, que están a nuestro alcance, y lo dejamos de recibir porque no le damos la importancia que amerita. Y nos estamos perdiendo de esa acción del Espíritu Santo, esa acción transformadora de Él en nuestras vidas. Después del acontecimiento de Pentecostés, el grupo que da origen a la iglesia cambia profundamente. Primero se trataba de un grupo cerrado y estático, cuyo número era de unos 120. Esto no lo hace referencia en Hechos de los Apóstoles. Luego se transformó en un grupo abierto y dinámico que después del discurso de Pedro se unieron unas 3,000 almas. O sea, eso para que nosotros nos demos cuenta cómo el Espíritu Santo enamoró en aquel entonces esos hombres y cómo comenzó a nacer nuestra Santa Iglesia. La verdadera novedad no es tanto este crecimiento numérico, o sea, el que fueran muchos, el que se hayan agregado muchos, el que muchos aceptaran en ese momento, aunque fue un acontecimiento extraordinario, o sea, eso no lo podemos negar, sino la novedad fue en sí la presencia del Espíritu Santo. En efecto, para que exista la comunidad cristiana no basta un grupo de personas, la iglesia nace del Señor. Este nacimiento en el Espíritu que tuvo lugar para toda la iglesia en Pentecostés se renueva para cada creyente en el bautismo, cuando somos sumergidos en un solo espíritu. Para ser injertado en un solo cuerpo, así como, o sea, un ejemplo que no hace alusión San Ireneo y que lo traigo ahora aquí en este momento. Así como la harina no se puede hacer, o sea, yo voy a hacer un pan, yo voy a coger un poquito de harina, pero si yo no le echo agua a esa harina, difícilmente no puedo hacer pan con la harina sola. Mas si nosotros no queremos unirnos a Cristo y hacernos uno con Cristo, sin esa agua que viene del cielo, y el agua que viene del cielo y transforma el agua del bautismo, que es el Espíritu Santo, nosotros no nos podremos hacer uno con Él. O sea, nosotros tenemos que ser lavados por esa agua que se nos derrama a nosotros, que es la que nos hace uno con Él. O sea, es a través de ella que nosotros recibimos el bautismo y a través de ella recibimos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. San Agustín afirma
Lo que nuestro espíritu, o sea, nuestra alma, es para nuestros miembros, lo mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Necesitamos el Espíritu Santo para que la iglesia pueda seguir caminando. Necesitamos su presencia. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia hace que ella, aunque esté marcada por el pecado de sus miembros, se preserve de la depresión. En efecto, la santidad no solo sustituye al pecado, sino que lo supera. También en este sentido se puede decir, como con San Pablo, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, como decía San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. O sea, no nos quedemos en ver, cuestionar los errores cometidos, sino que veamos las gracias abundantes que hay dentro de nuestra iglesia. El Espíritu Santo habita en la iglesia, no como un huésped que queda de todas formas. O sea, como alguien que llegó y que está ahí porque lo hemos invitado. O quizás como un extraño que llegó de visita a la casa, sino como el alma que transforma a la comunidad en templo santo de Dios. Y la asimila continuamente, así por medio de su don específico que es la caridad. El Espíritu Santo vino el día de Pentecostés a los creyentes, que ya tenían una relación con Dios por medio de Cristo. La muerte de Jesús puso en efecto el nuevo pacto. O sea, esa promesa, ese pacto hecho por Jesús. Así que los 120 que ya eran del nuevo pacto, la iglesia que había recibido la misión por medio de Cristo resucitado, el día de Pentecostés, la iglesia recibió el poder e hizo que los testigos empezaran a propagar el Evangelio para crecimiento. Ya fue suficiente, o sea, el Espíritu Santo baja, el Espíritu Santo los fortalece, se hace presencia en ellos, y esto fue suficiente porque era lo que ellos necesitaban y era lo que Jesús le había pedido, que no salieran hasta tanto no recibieran la acción del Espíritu Santo. Entonces ellos salen, se sienten ya fortalecidos, se sienten ya con la capacidad de seguir evangelizando, seguir llevando el mensaje, seguir enseñando sobre Jesús, sobre Cristo. Jesús no quería que sus seguidores empezaran la obra, como le comentaba ahora mismo, hasta que recibieran el poder. Se necesitaba la señal de hablar en lengua y las manifestaciones de los dones del Espíritu, de profecía y exhortación, para que los 3,000 fueran salvos el día de Pentecostés. Dios todavía quiere que la obra se haga por medio del poder y de los dones del Espíritu Santo. Quizá no pensamos que todo se quedó allá, aquel día del Pentecostés, donde hubo el derramamiento del Espíritu, pero Dios continúa con la intención de que todos los hombres se salven, de que esos mismos dones que recibieron esos hombres los recibamos nosotros hoy, de que esa acción que se realizó a través de esa efusión del Espíritu, nosotros la sigamos realizando, de que ese mensaje que ellos llevaron a todos aquellos hombres y mujeres siga llevándose hoy, que nosotros seamos testigos, que nosotros seamos los que proclamemos el mensaje de salvación. La iglesia reconoce al Espíritu Santo como santificador. El Espíritu Santo es fuerza que santifica, porque el mismo Espíritu de santidad es el mismo. La iglesia nacida con la resurrección de Cristo se manifiesta al mundo por el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso aquel hecho de que se pusieran a hablar en lengua, un idioma, como lo queramos llamar, distinto, que todos hablaban y que se le entendía uno y otro,
el que hablaba en una lengua entendía al otro que hablaba. El caso era que se podían entender para que todo el mundo conociera y entendiera la verdad anunciada por Cristo en el Evangelio. O sea, el Señor quería que el mensaje no se quedara en unos poquitos, en ese grupito que estaba ahí, sino que este mensaje llegara a todos, y para que llegara a todos debía de ser manifestado de manera que todo el mundo lo pudiera comprender. La iglesia no es una sociedad como cualquiera. No nació aquella iglesia porque los apóstoles hayan sido afines, ni porque hayan convivido juntos por 3 años, ni siquiera por su deseo de continuar la obra de Jesús. Podríamos decir, bueno, la iglesia comenzó con un grupito que decidió que lo iba a seguir y se quedó ahí, pero hemos visto que a pesar de todos los años transcurridos, la iglesia ha seguido creciendo, ha seguido caminando, ha seguido llegando hasta hoy, nosotros que somos iglesia. El Señor ha querido que así sea. El Señor, eso es lo que nos ha llevado a cada uno de nosotros a través de ese Santo Espíritu que nos viene dando. Lo que hace y constituye como iglesia a todos aquellos que están juntos en el mismo lugar y que todos quedaron llenos del Espíritu Santo. O sea, ellos quedaron todos llenos y se constituyeron a partir de ahí como iglesia. Y hasta hoy nosotros somos, por esa misma acción de ese mismo Espíritu, seguimos siendo iglesia. La iglesia de hoy no debe tener ningún temor por cumplir su misión aquí en el mundo. Su tarea es proclamar el amor de Dios y hacerlo realidad en cada persona que no conoce el amor de Dios. La transformación de las personas y de la sociedad no será por medio de la violencia, sino a través del amor de Dios. Por mucho que queramos llevar el mensaje, si no transmitimos ese amor de Dios, el amor que Él tiene hacia a cada hombre, a cada mujer, el amor que Él me tiene a mí, el amor que Él me transmite, que si yo no lo recibo primero en mi corazón, difícilmente lo voy a poder seguir llevando a los demás. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros llevemos. Y si no existe ese amor en el corazón de cada hombre, de cada mujer, el efecto no será el que necesitamos tener. De ahí que el apóstol Pablo nos recuerda que somos más que vencedores. La iglesia debe dar testimonio de ese gran amor de Dios en medio de situaciones de violencia, corrupción, inmoralidad, injusticia y falta de solidaridad. No hay nada que temer para cumplir con la misión encomendada por el Señor, porque en todas esas circunstancias la obra del Espíritu Santo será manifiesta. Pese a la situación que se nos pueda dar, mis hermanas, en el ambiente donde nosotros podamos encontrarnos, donde quiera que nosotros estemos, vamos a sentir momentos de desaliento, de persecución. Pero si nosotros contamos con esa acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos decir que estamos seguros, seguimos caminando. No es que no encontremos piedras, no es que no encontremos dificultades, pero seguimos caminando con Él. Todo lo que la iglesia anuncia y testimonia, celebra, es siempre gracias al Espíritu Santo. Ahora mismo han transcurrido alrededor de 2000 años, o han transcurrido 2000 años de trabajo apostólico con tropiezos y logros. Y quizás si nosotros no hubiésemos, o si nos ponemos a pensar, si todo esto no viniera por la acción del Espíritu, por el deseo de Dios de que todo transcurra, siga caminando, se hubiese quedado allá con los primeros hombres, las dificultades que ellos tuvieron, cómo fueron martirizados, cómo vivieron. Todo hubiese terminado quizá en esos primeros momentos, pero el Señor esto no es lo que ha querido. Él ha querido que hoy, 2000 años después, nosotros recibamos lo que ellos recibieron en aquel entonces.
Y estamos aquí tratando de aprender un poquito sobre esto, sobre la acción del Espíritu Santo en la iglesia, para que nosotros mismos nos demos cuenta de la importancia y del papel del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros que somos parte de la iglesia o que somos iglesia. Por mucho que nosotros creamos, el trabajo no va a terminar ni con aquellos hombres, ni con nosotros, ni con lo que venga. El Señor va a seguir, la semilla va a seguir, el Espíritu Santo va a seguir actuando. Habrá momentos en que la iglesia pase por la situación o haya pasado por la situación que haya pasado o se haya encontrado los tropiezos que pudo haber encontrado, pero el Espíritu Santo seguirá actuando. Y el mismo Jesús que es quien nos invita a que nosotros llevemos el mensaje de salvación hasta el fin del mundo, que proclamemos su reino. Él nos dice en el momento de partir: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que inconveniente habrán, tropiezo encontraremos, pero no vamos a pensar en que lo vamos a encontrar. Vamos a pensar en que Él está ahí y que Él es quien nos conduce, Él es quien nos guía. El Espíritu Santo está presente de modo especial en la iglesia, comunidades quienes creen en Cristo como el Señor. Ayuda a su iglesia a que se continúe la obra de Cristo en el mundo. Su presencia da gracia a los fieles para reunirse más a Dios y entre sí en amor sincero, cumpliendo su deber con Dios y lo demás. La gracia y vida divina que prodiga hacen a la iglesia ser mucho más grata a Dios. La hace crecer con el poder del Evangelio, la renueva con sus dones y la lleva a unión perfecta con Jesús. Ya habíamos hecho mención en el tema anterior, me parece que fue el tema 3, que nos compartimos con nuestra hermana Iliana, sí. Habíamos hecho mención a los nombres y apelativos del Espíritu Santo, pero dentro de este tema ya hacemos mención nuevamente a esta parte. Cuando Jesús anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama Paráclito. Paráclito se traduce habitualmente como consolador. Siendo Jesús el primer consolador, el mismo Señor llama al Espíritu Santo Espíritu de verdad. O sea, ese consolador, ese compañero que Él nos promete, que Él dijo: no le dejaré solo, le voy a enviar el Espíritu, el consolador. Y el Espíritu Santo tal es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de su nuevo Hijo. El término espíritu traduce el término hebreo ruah, que en su primera acepción significa soplo. Y en esa clase se explicaba muy bien sobre el soplo. Aire, que es el aire, el viento, el aliento de vida que nos da el Señor. Jesús utiliza precisamente la imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu Divino. Por otra parte, el Espíritu Santo, estos son atributos divinos comunes a las tres divinas personas. Pero unidos a ambos términos, la escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo sin equívoco, con la demás empleo de los términos Espíritu y Santo. Además de su nombre propio, o sea, hablamos del nombre de la persona del Espíritu Santo, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en la carta de los apóstoles, en San
Pablo se encuentran los siguientes apelativos: espíritu de la promesa, espíritu de adopción, el espíritu de Cristo, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios, y en San Pedro el espíritu de gloria. O sea que cuando oímos cualquiera de estos nombres o apelativos, ya estamos siendo conscientes que nos estamos cruzando sobre los nombres y apelativos del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta clase, recordándoles que les dejo 3 preguntas, les leo cuáles son las 3 preguntas para que ustedes lo tengan presente. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la iglesia? Esa es una. ¿Cómo se hace presente el Espíritu Santo en la iglesia el día de Pentecostés? ¿Y cuáles son los nombres apelativos que se le asignan al Espíritu Santo? Ustedes van a contestar estas 3, me la envían como le dije en un principio, y esta es la participación de ustedes en la clase. Si no envían nada, como sé que hay muchos que no les gusta hacer la tarea de enviarla, porque ya tengo experiencia con muchos de ustedes, si no envían nada, pues entonces simplemente estuvieron ausentes ese día en la clase. Entonces, nada, le agradezco por su comprensión y por su participación, y esperamos que el Espíritu Santo hable en ustedes, o más bien derramen ustedes esas gracias abundantes para que ustedes puedan seguir caminando, seguir aprendiendo y seguir recibiendo todo aquello que el Señor quiere transmitirnos, y para que podamos ser fieles testigos de su amor donde quiera que nos encontremos. Gracias vuelvo y digo, por su comprensión. Entonces, nada, le damos gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Señor, por tu amor, por tu presencia. Gracias por los dones y carismas que tú derramas en cada uno de nosotros. Gracias por tu acción. Gracias por la forma en que tú te manifiestas en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú has de seguir haciendo en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres un Dios de amor. Ayúdanos a ser testigos de tu amor donde quiera que podamos encontrarnos, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos, mi Señor. Pues nada, entonces ya la próxima clase sí estaremos presentes frente a ustedes, si el Señor así lo permite. Así que nos vemos en la próxima clase, mis hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente y que tengan feliz resto del día. Dios les bendiga.